Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la película, bueno, sobre Popeye, la película. Sí, sí, sí. Bueno, hay un test de animación de Genji Tartakovsky que hizo de una película que es como hermosa y no sé, se ve como muy bacán y todo eso. La verdad es que es muy bueno, pero yo no voy a hablar de esa cuestión, voy a hablar de la película de 1980 que dirigió Robert Altman. Y voy a explicar por qué es una película altamente cursed de live action. Ya, tengo un montón de información, así que espero no demarme mucho. Bueno, bueno, la caricatura de Popeye todo es como conocida, tiene como esa trata de Popeye que como que tiene que rescatar a Olivia, pelea con Bruto, come espinaca y se vuelve fuerte. Y en general tiene como esos tres personajes y está pilona además. Y entonces, ya, Paramount tenía los derechos para hacer películas de Popeye, no sé, porque los derechos de animación los tenía King Features, bueno, Andrés habló de eso hace un tiempo, y estaba como este productor que se llamaba Robert Evans. Entonces, el año 77, Robert Evans quería hacer una adaptación de un musical que era Annie, y no pudo obtener los derechos, pero, y también justo por esa época salió la película de Superman. Entonces dijeron, ya, ¿qué puede ser una cuestión que sea como musical en base como con base en una propiedad como que tengamos? Y entonces se le ocurrió decir, Popeye. Entonces ahí salió la idea de Popeye, el musical. De hecho, pueden ver la charla que hizo Andrés hace como un mes y medio. Mucha parte de la información la saqué de un libro que se llama Fiasco, Story of Iconic Hollywood Flops de James Robert Parrish. Y bueno, partamos por el director. El director que escogió Robert Evans es Robert Altman, pero que, claro, que no tiene mucha experiencia en musicales ni en películas infantiles. En general son películas muy serias, como sátiras de guerra, como muy poco hollywoodenses. Y la historia dice que le ofreció como el rol a Robert Altman porque claro, una vez Evans como que le salvó la vida a Robert Altman recomendándole que fuera un doctor y entonces le dijo, ya, te salvé la vida, me debes una película y entonces ahí le aprovechó de ofrecerla, pero igual como que la visión como que tenía Robert Altman era como muy extraña, como que Robert Altman dijo en su momento así como, lo único que estamos haciendo en Popeye es mostrar un microcosmos de una sociedad oprimida. Entonces como que ya, como que hay una cuestión como que no está calzando mucho y no sé, querían como mostrar, no sé, como que del valor del individualismo, de por qué Popeye es lo que es, I am what I am. Y ahora ya, voy a empezar a explicar más o menos como aspectos de esta película. Partamos por como el elenco. Y aquí quiero mencionar al guionista que es Jules Pfeiffer, que le ofrecieron como hacer la película, pero dijo que tenía una condición. Y la condición es que el guión tiene que ser como fiel a los cómics de A.C. Segar, no a las distorsiones que fueron causadas como por los cortos animados. ¿Y a qué se refiere? Bueno, cuando salió en los cómics, estos salían en una revista que se llamaba Timber Theater y tenía como muchos más personajes, tenían como mucho más aventuras, no eran como tan no tienen como una estructura como tan rígida que es lo que pasa con Popeye, que tienen como que en el cual salen como tres personajes al mismo tiempo. Entonces, ya, la película se podría considerar como una precuela de los monitos animados y más bien una adaptación de los cómics. Y por lo tanto salen mucho más personajes. Entonces, ya voy a mencionar como cuáles son los personajes que salen en la película. Popeye, que en un inicio iba a ser Dustin Hoffman, pero tuvo un problema como con la producción porque estaba demorando mucho, entonces Robert Evans se vio involucrado en escoger entre Dustin Hoffman y el guionista y se quedó como que en el guionista, pero Robert Evans dijo, queda muy canchado, dijo, no, Popeye es una propiedad pero tan conocida que podrían poner a ese tipo que está ahí en esa revista y hasta ese idiota podría interpretarlo y podría ser bacán porque Popeye lo conoce todo el mundo. Y bueno, ¿y quién era ese tipo que salía en la portada? Era Robin Williams, que en ese entonces no había actuado en películas, pero era conocido porque salía en la serie Mork y Mindy. Y entonces como que le ofrecieron el rol a Robin Williams, que igual era como conocido, y Robin Williams era, no me acuerdo qué revista salía en el libro, pero creo que Newsweek, no sé. En- sí, entonces Robin Williams dijo, con esta lago voy a ser un actor de películas como famoso. Entonces ya, Robin Williams es Popeye, es una buena actuación de Popeye. Pero Olivia lo hace de Shelley Duvall,
que había actuado con Robert Downey en algunas películas y es como demasiado parecido a Olivia, como que llega a parecer un efecto medio Uncanny Valley. Y ya, también está Pluto, que lo hace Paul L. Smith, que hace de la bestia Ravan en la adaptación de Dune de David Lynch. Y también sale en otras películas y se ve muy enojado. Pilon, que es el que come hamburguesas, que lo hace como Paul Dooley. El papá de Popeye, que lo hace como Ray Walston, muy bueno. El papá de Olivia, que lo hace este actor. La mamá de Olivia. El hermano de Olivia, que también es muy importante. George W. Gisel, que también sale harto. Bueno, el ex pololo de Olivia. Ya, para que vean que salen demasiados personajes secundarios que en realidad como que la gente no conoce. Y por último, Cocolizo, que Cocolizo lo interpreta el nieto de Robert Altman y dicen que es como una de las, quizás de las actuaciones más fotogénicas de un bebé en una película. De verdad actúa muy bien. Y ahora voy a hablar un poco de la producción de la película. Ya, los sets. Los sets fueron construidos en Malta. Me preguntan quién es el nieto del director, pero no me acuerdo de cuál hijo. En la historia. No, bueno, tendría que explicar cómo en su universo. Es como la guagua que adoptan Popeye y Olivia. O sea, la adoptan. Ya, los sets. Estos fueron construidos en Malta, como lejos de la. No, y como, no están casados en la película tampoco. Pero por cuestiones del destino lo llegan a adoptar. Y los sets, estos están ubicados en Malta, como muy lejos de Hollywood, y eso es un detalle que la película la coprodujo Paramount con Disney, porque por temas financieros. Entonces, ya construyó estos sets como muy lejos de Hollywood y a Disney no le gustaba mucho porque no podía hacer mucha publicidad. No explicaba mucho el guión, pues trata sobre como la historia de como cuando Popeye llega a Sweet Haven, que está como ciudad y como que, y no sé, conoce se enamora de Olivia, pelea con Pluto, y en realidad como que la historia es muy simple, y bueno, y conoce a Coco Lizo y está su papá en algún momento. La verdad no creo que valga mucho la pena explicar de qué se trata, pero voy a explicar más o menos eso. Bueno, que construyeron estos sets y le hicieron harto empeño, pues después cuando llegaron dijeron, oye, pues estas cuestiones son como medio lúgubres, o sea, tienen colores, pero como que están medio destruidas, medio derruidas. Entonces eso como que ya fue una red flag, como que ya no le tincaba mucho cómo estaba yendo todo. Y además Popeye tenía como un brazo que tuvieron que construir en Alemania y como que Popeye o sea, Robin Williams no podía ocupar este brazo mucho rato porque le cortaba la circulación, entonces lo tenían que ocuparlo, lo grababan un par de escenas y después lo tenían que sacar porque para que Robin Williams pudiera como descansar. Y bueno, y Popeye como hablaba como con la pipa en la boca, en realidad no se escuchaba lo que decía Robin Williams, entonces tuvieron que regrabar como el diálogo porque no se podía entender nada. Y como había dicho, es un musical. Es un musical de Popeye. Entonces, como dijeron, ya, ¿a quién podemos contratar como para que alguien como que pueda hacer como la música? Entonces dijeron como, no sé, Randy Newman, el de Toy Story u otros más, pero al final se decantaban por Harry Nilsson. Y habían dicho, ya, pero Harry Nilsson es un curado, pero Robert Arnold también es un curado, entonces dijo, ya me voy a llevar bien con él. Entonces ya llegó, hizo las canciones pero después la escuché y dijeron, pucha, hizo una lección horrible de compositor, las letras son muy malas, las canciones son pésimas, y ahora quiero hacer un análisis sobre las canciones. O sea, quiero dar como un ejemplo de cómo son estas canciones. Que trata sobre que Bluto está enojado y dice, soy malo. He's mean. Ya, suficiente. Como letra, como canciones muy sencillas, letras como muy repetitivas. ¿Cómo ponía la...? Ya. Ahora puse como a Peter Griffin para que explique las canciones. Dice, mean, he's mean, he's mean. You know what I mean. He's mean, he's mean. I say what I mean. That's true, that's true. I mean what I say. He do, he do. Y esa letra quiere decir que Bluto es pesado. O no sé, o la letra de Kiss Large que canta Olivia que habla sobre cómo... habla sobre por qué Bruto es bacán y dice he's tall, good looking, and he's large, tall, large, so large in his mind.
y que habla sobre que Bruto es grande. O He Needs Me, que habla He needs me, 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 he needs me. Porque Popeye necesita a Olivia, esa también la canta Olivia. Y ese fue el fin de mi momento Peter Griffin. Y un detallito que las canciones las grababan en vivo, o sea, porque las grababan como o sea, mientras las estaban en el estudio, entonentonces después las versiones que están en el Spotify de la banda sonora son distintas a las que salen en la película, y como las grababan en vivo era como muy complicado como en términos de producción y como haciendo, porque como tenía que grabar con los instrumentos ahí un poco muy complicado. Y además en una de las escenas climáticas hay un pulpo y el pulpo nunca funcionó, grabaron un par de escenas y después como que ya están los de Disney y Paramount están muy asustados porque habían gastado como toda la plata. Entonces ya vuelvan a hacer y después arreglenlo. Entonces tuvieron que grabar un par de escenas y después tuvieron que improvisar. Y como más cosas aún, no sé, que el guionista tenía muchos planes con el director, porque el director como que grababa muchas escenas. Eh, y se centraba mucho en personajes secundarios que en realidad no influían mucho. Cocolizo tiene poderes de prestidigitador, porque al comienzo iba a salir otro personaje que era como medio marciano, que tenía esos poderes, pero al final como tenía demasiados personajes, al final esa parte se la pasaban a Cocolizo y se iban agregando más y más escenas y como que todo fue medio caótico. Y además había una alta ingesta de cocaína que tenían, que tenían de contrabando. De hecho, y como que como las pasaban fondeadas en maletas, y una vez una de las maletas que iba para Malta se perdió, y Robert Evans tuvo que llamar a Henry Kissinger, que era el secretario de Defensa de Estados Unidos, para que recuperara la maleta y así no pillaran la cocaína. Y cuando ya estaban terminando de producirla, metieron preso a Robert Evans por posesión de cocaína y ya se declaró culpable, y mientras la película como todavía no se estrenaba. Y bueno, y salió la película y bueno, tuvo críticas variadas, no le fue tan bien económicamente, como Pauline Kael dijo así como, pucha, no podéis disfrutarla mucho, pero como que se queda en tu memoria, pero Roger Ebert dice así como, no, Robert no se preocupó mucho, de verdad no son condescendentes ni nada, de hecho incluso revelan la verdad de su opinión de la espinaca, pero la verdad no le fue muy bien, así que al final como que se sepultó un poco la carrera de Evans, de Robert Altman también, incluso de Robin Williams un poco. Y ya, quiero hablar como del legado de esta película. Que bueno, los sets todavía están y todavía están como en Mato, uno los puede visitar, hay como una atracción turística. Parece que es bien bonito, un poco caro. Aunque este señor que está ahí dice que no vale la pena. Y no sé, Robert Evans dijo así como, pucha, el problema es que no debería haber sido un musical. Si es que no fuera un musical, podría haber sido muy exitoso. De hecho, dijeron que habían hecho básicamente un anti-musical. Me dicen que ponga la opinión del señor, dice así como, no vale la pena, es una atracción tipo parque de diversiones, si recorre las vistas de los acantilados que hay cerca, sí merece la pena, así dicen que el lugar es bonito, para atracciones no mucho en realidad. Y yo, no debería haber sido un musical, entonces ¿para qué es esto musical? Pero no sé, quizás puede dejar algún tipo de legado, por ejemplo, Ginisme, la canción que canta Olivia, un remix de esta canción fue usada en la película Punch Drunk Love ¿cómo se llama? De Paul Thomas Anderson. Until the day that I wonder why I knew he needed me. Sí, pero quizás mi internet no me está acompañando mucho. Y pucha, no puedo reproducir esta canción, pero también sale el coro de la canción, o sea, no lo samplean, lo recantan en una canción de Carly J. Rae del año pasado, Everything He Needs. Y bueno, hace poco salió con una noticia que Genji Tartakovsky parece que iba a revivir su película de Popeye, así que igual eso es bastante bueno. Y como bonus track, quiero mostrar como canciones que podrían haber sido mejores que las de Harry Nilsson. Primero la ya.
Y la segunda que quiero mostrar es una canción de una banda que se llama Los Saxon. Sí, no sé cómo arreglar el tema de los micrófonos. Sí, era Carly J. Rapson, la de Call Me Maybe. Ella misma. Y como dato curioso, una vez hice una coreografía de esta canción en el colegio, tenía como 15 años, no sé por qué lo hice. Sí, un grande Harry Nilsson. Y eso, con eso quería terminar. Gracias por ver la presentación. Espero que les haya gustado. Termino ahí con el jabón Popeye.